Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Agustín de Ambrosi, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Hola, me llamo Valentina, soy de Chile y normalmente me cuesta mucho quedarme dormida. Sufro de insomnio y la única forma que encontré para dormir es escuchando el podcast y me ha servido demasiado. Mañana tengo una prueba de anatomía, así que recién terminé de estudiar. Son las 2:23 de la madrugada y ahora escuchar el podcast para dormir. De verdad, muchas gracias. Antes de comenzar, voy a pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar y te suscribas para poder mantenerlo online. Estoy pidiendo $1 al mes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. $1 al mes. Quiero que te suscribas para apoyar, para ayudar a este podcast con $1 al mes. Es menos de lo que vale una taza de café en cualquier parte del mundo. Dejo aquí debajo en la descripción del episodio el link de PayPal para poder suscribirte y que puedas donar con tu tarjeta de crédito $1 al mes, pero necesito que lo hagamos todos. Podríamos mantener este podcast online y subir episodios mucho más seguido. De hecho, $1 es mucho menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa
más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás pensando en por qué no podés dormirte. Así como todo el mundo, ¿no? Que está queriendo dormirse y al fin y al cabo esa preocupación por no poder dormirse termina como siendo contraproducente de alguna forma. Termina como haciendo trabajar aún más nuestra mente, cuando en realidad lo que queremos es trabajar menos. No trabajar menos en realidad, en general, como quien dice. No trabajar menos en nuestros respectivos trabajos. Bueno, sí, también. Sí, porque uno al fin y al cabo también quiere trabajar menos. Uno quizás también lo que busca es trabajar menos sin ingresar menos dinero, ¿no? Sería algo así. Todos queremos, como quien dice, estar menos tiempo en el trabajo, pero no tener, como quien dice, un menor sueldo, una menor remuneración. No creo que ahora mismo estés pensando en eso. Me parece que tu preocupación ahora mismo tiene que ver con no poder dormir. Y cuando hablo yo de que esta situación es contraproducente, me refiero al trabajo que termina por hacer la mente ahora mismo. ¿Se entiende a lo que me refiero? Cuando queremos dormir, tenemos que intentar que nuestra mente termine trabajando menos. Entonces, si estamos preocupados por no poder dormir, al fin y al cabo vamos a terminar trabajando más. No nosotros, sino nuestra mente. Nuestra mente terminará trabajando aún más y, como quien dice, nos será aún más difícil el hecho de poder quedarnos dormidos. Es por eso que ahora necesito que tengas confianza ciega en este podcast. No me estoy refiriendo a vos, no te estoy diciendo, quiero que tengas confianza ciega. No me refiero a eso. Quiero que tengas confianza ciega en este podcast. Quiero que sepas que ahora mismo te vas a quedar dormida. Quiero que sepas que ahora mismo te vas a quedar dormido. Bueno, no ahora mismo, ¿sí? O sea, va a empezar, como quien dice, el proceso para el cual vas a terminar durmiendo. Te va a empezar ese proceso que va a culminar con tu sueño, que va a culminar con que te quedes dormido o dormida al final. No al final de este podcast, sino que cada uno tendrá, como quien dice, un momento diferente para quedarse dormido. ¿A qué me refiero con esto? A que cada uno se dormirá en un momento diferente del podcast. Cada uno se dormirá en un momento diferente de este episodio. De lo que estoy casi seguro es de que todos los que estén escuchando este podcast van a poder dormirse. Es por eso que te pido que tengas confianza ciega. Es por eso que te pido que te dejes llevar, porque así como le ocurre a Valentina, ¿sí?, de quien escuchábamos la voz recién al inicio del episodio, también te puede ocurrir a vos.
Valentina se duerme con este podcast. Incluso luego del estrés que te puede llegar a generar el hecho de saber que mañana tenés un examen. Valentina, en el momento en el cual dejó este audio, tenía un examen al día siguiente. Había terminado de estudiar y quería acostarse y quería dormir. Y cualquiera que haya estudiado en algún momento sabrá que es difícil dormirse con la preocupación, con el nervio, con los nervios, con el nerviosismo. Me gustan todas las acepciones que puede llegar a tener la palabra nervio, ¿no? La palabra nervios, al fin y al cabo. Porque si uno se pone a pensar, la palabra nervio no tiene el mismo significado que la palabra nervios. O sí. ¿Qué sé yo? Cuando uno habla de un nervio, habla de algo interno del cuerpo. Cuando uno habla de nervios, quizás puede hablar de el conjunto de de esas partes internas del cuerpo. Sin embargo, yo cuando me refería a los nervios, hablaba de la situación en la cual uno no puede controlar su estado. ¿Se entiende? Hablaba del estado del ser humano, del estado nervioso del ser humano, del nerviosismo. ¿Ok? Que tiene que ver y no tiene que ver con lo que tenemos adentro. Tiene que ver y no tiene que ver con los nervios que cada uno tiene dentro del cuerpo en diferentes partes del cuerpo. Yo, por ejemplo, conocía a una persona que tenía más nervios de lo que habitualmente tienen las personas. Pero déjame que termine de saludar a Valentina antes de comenzar a contar la historia del día de hoy. Valentina es de Chile y al otro día de dejar el audio, reitero, tenía un mensaje. Perdón, al otro día de dejar el mensaje tenía un examen. Imagínate la situación de Valentina, ¿no? Reitero, el nerviosismo, incluso la preocupación que podía llegar a tener, más que nada por el hecho de saber que al otro día tenía que presentarse y tener que rendir un examen. El estrés que uno tiene dentro puede llegar a originar una noche de insomnio. Si es que habitualmente no tenés insomnio, podés llegar a tener insomnio una sola noche o un par de noches si estás en época de exámenes y demás. En ese caso, este podcast es un recurso. Este podcast es una ayuda para poder conciliar el sueño en esas épocas o en esos días en los cuales tenés insomnio. Además, bueno, como pueden llegar a escuchar todos los días a otros oyentes que dejan sus audios, no solamente este podcast sirve como inductor del sueño ocasional. O sea, no solamente te va a servir si tenés insomnio algunos días. Muchos de los oyentes que dejan sus audios y que dejan su testimonio que escuchamos al inicio de cada uno de los episodios, hablan de un insomnio crónico. Hablan de tomar medicación para dormir, hablan de que ellos siempre, o muchos de ellos, tuvieron insomnio ya desde edades muy tempranas. Y sin embargo, encontraron en este podcast una solución. Después de mucho buscar, porque quizás han buscado soluciones, quizás han tenido citas con médicos, quizás han investigado, ya sea los médicos o ellos mismos, las formas para poder curar, entre comillas, ese insomnio, y muchas veces han terminado tomando algún tipo de medicación o llevando adelante algún tipo de tratamiento que no siempre les dio el resultado que ellos esperaban. Sin embargo, este podcast viene de alguna forma a ayudar a todos aquellos insomnes que o no le encuentran solución a su situación o quizás quieren dejar de depender de las pastillas para dormir o quieren dejar de depender de algún tipo de medicación. De hecho, ha ocurrido muchas veces que varios oyentes me han comentado que gracias a este podcast han dejado de tomar medicación para dormir. Y eso me pone muy orgulloso, sinceramente es una de las
noticias más importantes e incluso es una de las mejores noticias que pueden llegar a darme. Que hayan cambiado la ingesta de fármacos por la escucha de este podcast, que seguramente es mucho menos agresiva para el cuerpo, realmente me llena de gozo, me llena de gozo. ¿Sí? Eso significa que estoy contento, ¿ok? Porque quizás uno habitualmente cuando escucha la palabra gozo puede llegar a asociarla con otra cosa. En fin, le mandamos un beso muy grande a Valentina, un beso que cruce la cordillera volando, porque los besos, aunque uno no lo sepa, tienen, como quien dice, la particularidad de poder volar por sí mismos. No sé cómo, porque un beso, al fin y al cabo, es una cosa así, ¿no? ¿Y dónde tiene las alas el beso? Porque la boca de uno como que se afina y se estira hacia adelante. Quizás si uno envía la boca sola a volar, quizás la parte de las comisuras pueda llegar a oficiar de ala, ¿no? Porque es hacia los costados, pero cuando uno afina la boca para poder dar un beso, o por lo menos enviar un beso, o quizás tomarse una fotografía, porque muchas veces uno, como quien dice, expresa de forma facial la intención de dar un beso solamente para la fotografía, ¿ok? Hace trompa para tomarse una fotografía. O incluso hace un pico, ¿no? Es como más o menos lo mismo. Sin ninguna intención de dar un beso, incluso sin ninguna intención de besar a todos aquellos que estén mirando la fotografía, porque quizás uno, ¿no?, hace algún tipo de trompa, ¿no?, como intentando dar un beso o como simulando dar un beso para tomarse una fotografía. Y quizás aquel que ve la fotografía entiende que ese beso es para él. ¿No, amiga? ¿Nunca te has preguntado por qué te tomas fotografías como tirando la boca para dar un beso y luego los hombres te responden? Los hombres creen que ese beso es para ellos, ¿no? Uno cree que las cosas que ocurren en una fotografía son para uno. ¿Se entiende? La actitud del fotografiado, como quien dice, influirá de alguna forma en la visión de aquel que ve la fotografía. Todos aquellos que se tomen una fotografía tirando un beso o haciendo de cuenta como que tiran un beso, correrán el riesgo de que todos aquellos luego que vean la fotografía se sientan besados o se sientan como que ese beso es para ellos, ¿no? Yo tenía un amigo que pensaba que todas las fotografías que él veía de distintas mujeres que estaban tirando un beso eran para él, ¿no? Eran como besos que le estaban dedicando a él. Pero ahora no sé cuál de las dos historias voy a contar. Bueno, en principio terminemos de hablar del beso volador que cruza la cordillera de los Andes y tiene como destino Valentina. No sé cómo vuela el beso, ¿no? Quizás vuela como una piedra, ¿no? ¿Viste? Como si fuera una piedra en la onda con la que David venció a Goliat, ¿no? La piedra era una cosa media redondeada. La piedra tenía quizás la forma del beso. De esa forma quizás uno puede agarrarse los labios, ¿no?, y extraérselos, los labios formando un beso, como quien dice, en punta y hacia adelante, y tienen más forma de piedra que de gaviota, por ejemplo, ¿no? Entonces quizás puedan llegar a volar más impulsados por una onda, por una gomera, o impulsados por algún otro aparato que tenga un poquito más de fuerza, ¿no? Porque yo no sé si yo me paro de este lado de la cordillera de los Andes y con una onda puedo disparar y lo que yo lance llega al otro lado de la cordillera. No creo tener la fuerza necesaria como para hacer eso. Pero si me pongo a pensar en la forma que tiene la boca, digo, bueno, quizás esa forma
sea más adecuada para enviarla a través de una onda y no para enviarla volando sola, porque no tendrá alas y no tiene ninguna forma física como para tener alas. De ningún lado pueden salirle las alas. Ninguna parte de la boca puede oficiar de ala, ¿no? A diferencia, qué sé yo, del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano tiene los brazos y uno puede extender los brazos e intentar volar cual alas, ¿no? Intentando que los brazos sean alas. Pero el beso, ¿cómo vuela el beso? Incluso hay algunos que se tapan la boca, ¿no? Por ejemplo, se dan un beso en los dedos, como quien dice, y hacen la seña como de taparse la boca. En realidad lo que están haciendo es llevarse los dedos hacia la boca, más que nada el índice, el mayor y el anular, ¿no? Esos tres. En realidad uno pone la mano entera, ¿no? Pero los dedos que terminan por tocarse, por tocar los labios, son el índice, el mayor y el anular, ¿no? Uno se lleva los dedos a la boca, da un beso en la boca, da un beso en los dedos, ¿no? Y luego baja la palma, como si el beso quedara en los dedos, y lo sopla, ¿no? Esa es otra forma también de enviar un beso sin que el beso vuele por sí mismo. ¿Se entiende? O sea, el beso volará a causa del soplido. El beso volará gracias al soplido que lo impulsará. ¿Se entiende? Uno cuando envía un beso, esto no sirve para las fotografías, ¿verdad? Porque uno en la fotografía está quieto. La fotografía tiene que capturar un determinado momento. Pero sí puede llegar a servir para un video, para un vídeo, ¿no? No para un vidrio, sino para un vídeo. Si uno en un video quiere enviar un beso, puede hacer, ¿no? O incluso puede hacer el beso con el soplido, ¿no? Y de esa forma impulsar el beso. Tampoco creo que el beso de esta forma cruce la cordillera de los Andes. Sea como fuere, vamos a intentar que el beso le llegue a Valentina, que envió el audio y nosotros lo escuchábamos, ¿no? Como buenos oyentes que somos, lo escuchábamos al inicio de este episodio. En fin, no sé qué historia tenía que contar hoy. Yo iba a contar la historia de mi amigo, el que tenía muchos nervios, pero no me acuerdo cuál otra era la historia que había dicho yo al principio que iba a contar. En fin, yo antes de empezar a contar la historia voy a invitarte de una forma muy formal y agradable a que te suscribas a algunos otros proyectos que yo tengo en YouTube, ¿no? Que tienen que ver en principio con las reflexiones que nosotros hacíamos en este podcast al principio, al inicio, en la introducción o incluso luego, que decidí separarlas de este podcast. Y ahora mismo las estoy publicando también en YouTube, pero en YouTube voy a hacer un canal nuevo para estas reflexiones, ¿no? Para esos podcasts en los cuales hablamos de cómo ser un poco más feliz. Vamos a titularlo podcast de autoayuda y estará allí en YouTube. Voy a dejar el link aquí en la descripción de este episodio para que puedas ir y apoyarme en ese nuevo canal y en esos nuevos videos, ¿no? Y por otro lado, también lo que estoy haciendo ahora mismo es crear y contar historias para niños, ¿sí? También a diferencia de este podcast, que es un podcast orientado a contar historias para adultos, lo que estoy haciendo también es contar historias para niños. Y lo estoy haciendo también en otro canal en YouTube, ¿sí? Si bien voy a publicar los episodios en este mismo podcast, por lo menos en Spotify y en cualquier otro reproductor en el cual puedas llegar a estar escuchándome, en YouTube lo voy a hacer aparte, ¿sí? Y voy a crear otro
canal que obviamente espero que puedas llegar a ver en algún momento y espero que puedas suscribirte también para apoyar ese otro proyecto que voy a llevar adelante paralelamente y que obviamente ayudará a que este podcast y a que todos mis proyectos puedan llegar a continuar online. El tercer proyecto, que también yo voy a dejarte todos los links de todos los canales para que puedas suscribirte en YouTube, que son 3, no son tampoco demasiados. Voy a dejártelos en la descripción de este episodio, ¿no? Habrá otro canal en el cual haga monólogos, ¿sí? Como a veces surge aquí en este podcast, en el cual en vez de contar una historia termino por hacer un monólogo. Bueno, vamos a hacer los monólogos por fuera, ¿sí? Vamos a hacer los monólogos en otro lado. Seguramente también los publicaré como episodios, por lo menos en lo que tiene que ver con el podcast de audio. Los publicaré aquí para que ustedes me den su feedback, para que ustedes puedan indicarme de alguna forma si les gusta o no. Y luego, dependiendo de la devolución de parte de ustedes, bueno, lo que haré es abrir un podcast nuevo o no, ¿sí? Quizás también los publique, los vaya publicando en un podcast nuevo, pero en YouTube también voy a armar, como quien dice, canales distintos. Es por eso que voy a dejar los links aquí en la descripción del episodio, como para que puedan ir y suscribirse también. Y ver más de mí, y ver más de estas estupideces que yo digo aquí, pero quizás con otro tono, ¿no? Quizás para ver en otro momento del día. ¿Ok? Básicamente esa es la idea. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, no me voy todavía porque Noé y su barca. No he contado la historia del día de hoy. La historia tiene que ver con mi amigo el nervioso, ¿sí? Mi amigo el que parecía que tenía más nervios que los demás, pero en el sentido literal de los nervios. ¿Se entiende? Yo recién marqué una diferencia entre el estado de un ser humano que tiene que ver con los nervios, el estado que se puede percibir desde el afuera, un estado nervioso que tiene que ver con diferentes actitudes que uno puede tomar ante determinada situación, quizás conscientes o inconscientes. Y por otro lado, hay una diferencia entre el nervio, ¿no? Entre los nervios que nosotros tenemos dentro del cuerpo, que son como pequeñas terminales que responden a estímulos y que están diseñadas para captar esos estímulos, ¿no? Bueno, mi amigo tenía muchos nervios de esos y al fin y al cabo como quien dice, en consecuencia tenía muchos nervios de los otros también. Él estaba dentro del libro Guinness de los récords como la persona más nerviosa del mundo. Y vos lo veías y el tipo era una persona muy tranquila. Por fuera, era una persona muy zen. ¿Cómo me gustan las personas zen? Porque es como un adjetivo que no tiene, en principio, género, ¿no? Me gustan los adjetivos que no tienen género. Es un adjetivo que no tiene género, porque qué sé yo, yo soy zen. No puedo decir yo soy zen y vos sos cena. Ni por Ayrton, ni por el almuerzo, el desayuno y la cena. Zen, ser zen, significa ser zen, justamente. Pero puede ser tanto un hombre como una mujer, ¿no? Es una persona, se entiende, muy minimalista, muy quizás atado o atada a lo espiritual por decisión propia, no porque estuviese atado por obligación, como quien dice, sino que es una elección ser zen. Bueno, mi amigo era zen. A él le gustaba prender un saumerio, a él le gustaba, por ejemplo, andar con bata y ojotas durante todo el día. Y vos decías, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver ser zen con andar con bata y ojotas todo el día? Él era discípulo de Mahatma Gandhi.
¿no? Y viste que Gandhi anda con una sábana cruzada, o andaba, qué sé yo. Andaba con una sábana cruzada, incluso andaba con unas chanclas, ¿no? Era como una persona totalmente despojada de lo material, incluso al extremo, como quien dice. Incluso despojada de lo material en lo que tenía que ver con la vestimenta, porque no necesitaba ningún tipo de ropa, con lo mínimo indispensable para tapar sus partes, ya con eso le alcanzaba, y con unas chanclas que le servían como para proteger sus pies de no lastimarse cuando, qué sé yo, pisaba algún tipo de objeto que pudiera encontrar en el piso, ¿no? Estaba protegiéndose, de alguna forma, las plantas de los pies. Las chanclas son como una especie de, eh, de fumigación, ¿no? Viste que las fumigaciones protegen las plantas de determinado tipo de plagas, ¿no? ¿Qué sé yo? Los productos, esos extraños químicos que le echan a las cosechas y a las plantas como para protegerlas de las plagas. Bueno, en este caso, las chanclas, las hojotas, las sandalias, vienen como a proteger las plantas también. ¿Qué plantas protegen? Protegen las plantas de los pies. Otro tipo de plantas. Bueno, en fin, mi amigo el nervioso era discípulo de Mahatma Gandhi. Él decía que era discípulo de Mahatma Gandhi. En realidad, qué sé yo, a él le gustaba Gandhi, alguna vez lo había visto, incluso se había bajado una foto de internet y más o menos tenía la imagen de Gandhi para saber más o menos cómo él tenía que comportarse o cómo él quería vestirse. ¿Sí? Yo no sé si en realidad a él le gustaba o era una cuestión de marketing, ¿no? Era una cuestión como de, bueno, me voy a vestir así para que todos crean que estoy despojado y que no tengo ningún tipo de conexión con lo material, que solamente voy a vestirme con lo que tenga a mano. Ocurre que él tenía un solo juego de sábanas en la casa. Entonces, él, la primera vez que vio la imagen de Gandhi, dijo, bueno, yo quiero ser así, ¿no? Reitero, no sé si era por una cuestión de convicción o era de la boca para afuera, nada más. El tema es que no pudo ponerse la sábana como Gandhi porque tenía un solo juego de sábanas en la casa. Lo intentó, lo intentó. Él, la primera vez que se bajó la foto de Gandhi de Google, él dijo, mira, Gandhi anda con una sábana. Yo también, ¿no? Agarró la sábana, se puso la sábana, anduvo caminando todo el día con la sábana, pero después cuando volvió a su casa y se quiso acostar a dormir, se dio cuenta que no tenía sábana. Uno puede dormir tranquilamente sin una sábana. Oh, querido podcaster, ¿por qué no habría de poder yo dormir sin una sábana? ¿Qué tiene de especial la sábana que no puedo dormir sin una sábana? No, sí, como poder dormir sin la sábana, uno puede taparse con la frazada, con el edredón, puede taparse, qué sé yo, con cualquier cosa, con unas camperas, si quiere, con unas chaquetas, si uno quiere, se puede tapar, ¿no? El tema, el objetivo de estar tapado cuando uno duerme es, de alguna forma, conservar el calor corporal, ¿no? Conservar la temperatura del cuerpo, para no enfriarse demasiado, ¿no? Para, qué sé yo, cuando uno duerme, la temperatura del cuerpo disminuye. Es por eso que uno necesita taparse. Quizás cuando está despierto no está tapado, incluso muchas veces ni siquiera está muy abrigado, pero necesita taparse cuando duerme porque la temperatura del cuerpo disminuye. Entonces, ¿qué ocurre? Uno puede taparse, reitero, con la frazada o con el edredón, pero no es lo mismo que además estar tapado con una sábana. ¿Por qué no es lo mismo? Por una cuestión de comodidad, por una cuestión de suavidad, ¿no? Las frazadas a menudo son, como quien dice, de una textura diferente.
y no tienen la suavidad que a uno le ofrece la sábana para ser esa la tela que toma contacto con la piel de uno, ¿no? Mi piel es muy sensible. Yo no puedo taparme con cualquier cosa, dice, ¿no?, la señora de acá abajo. Yo no puedo taparme con cualquier cosa, mi piel es muy sensible, no puedo rozar mi piel con una frazada que es áspera, incluso que tiene una textura rugosa. Porque a menudo las prendas abrigadas suelen tener una textura un poco más rugosa. Es por eso que uno se viste quizás con un suéter de lana, pero ese suéter de lana no le toca la piel. Incluso te puede llegar a dar algún tipo de alergia, ¿no? Algún tipo de urticaria. Si tocas la lana o si tocas algún otro material con tu piel. Es por eso que uno también se pone una camiseta, una remera, una playera debajo del suéter, incluso a veces una polera, dependiendo del clima, y luego encima se pone el suéter, ¿no? Porque uno necesita, reitero, la suavidad en contacto con la piel de uno. Entonces mi amigo el nervioso se llevó la sábana y cuando volvió no tenía sábana. Quiso ponerse la misma sábana que él se había llevado, pero estaba toda mugrienta. Y claro, si vos vas envuelto en la sábana para todos lados, obviamente cuando vuelvas a tu casa, la sábana traerá toda la mugre acumulada de tu estadía fuera de tu domicilio, ¿no? Incluso si vos vas a trabajar con la sábana, si vos te paseás por la calle con la sábana colgando, incluso peor si la sábana es blanca, luego se notará toda la mugre. Y no está bueno dormirse con la misma sábana con la que uno anduvo dando vueltas por la calle. Incluso también tenía, como quien dice, la contrariedad de que como tenía un solo juego de sábanas, él salía con esa sábana colgando y después, cuando volvía, la sábana estaba mugrienta, la lavaba y al otro día, cuando quería salir con la misma sábana, la sábana todavía no se había secado. Entonces, ¿qué hago? Claro, para ser Gandhi, vos tenés que tener muchos juegos de sábanas. Hay que anotar, ¿no? Anotaciones que tendrías que ir haciendo mientras escuchás este podcast. Bueno, no sé si mientras escuchás este podcast, porque la idea es que puedas estar dormido o que te duermas mientras escuchas este podcast. Entonces yo ahora mismo quiero que estés en posición horizontal y quiero que estés con los ojos cerrados, no anotando nada. Pero bueno, una nota mental podés llegar a hacerte si querés, ¿no? Si uno se quiere parecer a Gandhi, ¿no? Tutorial. Una vez me encontré en YouTube con un tutorial acerca de cómo diferentes pasos para parecerse a Gandhi, ¿no? Diferentes pasos para ser Gandhi. En principio, bueno, había que cortarse el pelo muy corto, ¿no? Había que directamente raparse o pelarse, ¿no? Para ser Gandhi. Después, bueno, había que trabajar un poco en las cuestiones estéticas, ¿no? Adelgazar mucho, envejecer incluso, usar anteojos y prestarle mucha atención a la vestimenta, ¿no? Estoy, como quien dice, contándolo muy rápido, pero el tutorial detallaba muy bien todo el proceso para uno ser un fiel seguidor de Gandhi. ¿Viste? Como, qué sé yo, como las niñas que escuchan a Justin Bieber intentan, como quien dice, copiar lo que hace Justin Bieber o incluso cómo se viste. Bueno, los seguidores de Gandhi también hacen más o menos lo mismo, ¿no? Si Justin Bieber usa una cara con una remera con una cara amarilla, las seguidoras o los seguidores de Justin Bieber usarán, ¿no?, la remera con la cara amarilla, como ocurre habitualmente con un influencer y con aquel influenciado, ¿no?, y con aquel seguidor. Bueno, los seguidores de Gandhi usan sábanas.
¿no? Y el tutorial decía cómo ser seguidor de Gandhi y no morir en el intento. ¿Por qué uno puede llegar a morir intentando ser seguidor de Gandhi? Bueno, no era morir literalmente, sino que era, como quien dice, una manera de decir. Quizás era una cosa, bueno, nada, no era literal. Por favor, no hablemos de estas cosas ahora mismo. ¿Cómo ser seguidor de Gandhi y no abdicar? ¿No? Entonces decía, bueno, si quieres ser seguidor de Gandhi, debes tener, indefectiblemente, muchos pares de sábanas. ¿Por qué? Porque, claro, se te ensucia una sábana, tienes que utilizar la otra. Además, tienes que tener una en tu cama. Bueno, y mi amigo no tenía muchas sábanas, tenía un solo un solo juego de sábanas. Y nunca entendí por qué se llaman juego, tampoco, ¿no? Porque yo una vez quise jugar con las sábanas y no encontré cómo. No encontré cómo. Yo tenía una novia que en un momento me dijo, yo sé cómo jugar con las sábanas. Y le digo, no creo, porque le digo, yo lo intenté varias veces y no encontré, le digo, ninguna forma de jugar con las sábanas. Me dice, invítame a tu casa a la noche y yo te enseño. No, le digo, no creo, le digo, vas a perder tiempo en vano, le digo, porque, qué sé yo ya lo intenté y realmente no encontré la forma. Además, no, justo hoy no, hoy dan el 8º capítulo de la serie que yo estoy viendo, así que por favor, preferiría que no vengas. Además, mi casa está muy desarreglada y no quiero que vengas. En ese preciso instante, mi novia me dejó. Yo no sé por qué, porque no entiendo por qué puede llegar a haberse enojado, porque yo no quiera invitarla a mi casa un día, o sea, venía otro día, y más aún cuando ella quería enseñarme un juego con las sábanas. Y yo le dije, no, yo ya lo intenté. No, pero entre los dos, me decía y me guiñaba el ojo. ¿No? Yo le digo, ¿qué te ocurre, amada mía? ¿Qué te ocurre en el ojo? Quizás tienes, no sé, algún tipo de tic nervioso. Quizás eres parecida a mi amigo el nervioso. Y bueno, inmediatamente me dejó. Yo, en realidad, no sabía que me había dejado. Yo me di cuenta que me había dejado cuando la vi que pegó media vuelta y se fue, porque estaba hablando conmigo personalmente, me estaba diciendo, invítame a tu casa, y me guiñaba el ojo. Le digo, amada mía, ¿tendrás algún tipo de tic nervioso? Y bueno, pegó media vuelta y se abrazó a un tipo que venía caminando por ahí y se fue con el tipo. Yo no entendía nada. Luego interpreté que me había dejado. ¿Cuándo interpreté que me había dejado? Bueno, cuando llegué a mi casa. ¿No? Yo llegué a mi casa y busqué en YouTube, ¿no? Digo, mi novia se abrazó a un tipo y se fue. Y me apareció, ¿no? Otro video. Tutorial. ¿Cómo saber si tu novia te ha dejado? ¿No? Y entre todas las opciones que daba, una era si tu novia se va y se abraza a un tipo cualquiera que pasa por la calle, cuando está hablando contigo, si pega media vuelta y se va, te deja hablando solo y se abraza a un tipo que va caminando por la calle, bueno, te ha dejado. ¿No? Estaba dentro de muchas opciones. Por ejemplo, te ha dejado si se acuesta con el vecino, te ha dejado si no te contesta los mensajes, si tú escuchas gemidos cuando la llamas, cosas por el estilo. Cosas con las que yo no coincido del todo, ¿no? Porque puede, incluso, a ver, yo no nací ayer, ¿no? Aunque hay gente que piense que yo nací ayer, yo no nací ayer. No puedo haber nacido nunca ayer porque ya tengo un cuerpo muy grande. Si yo hubiera nacido ayer, quizás no tendría pelo como ahora, pero tendría un cuerpo mucho más chico. Independientemente de eso, yo sé a qué se refería el tutorial cuando hablaba de llamarla y escuchar gemidos.
Pero yo interpreto que esa situación no tiene que ver con que tu novia te haya dejado. Puede ser una novia adúltera, ¿no? Puede ser una novia infiel, que sí, que se esté acostando con otro, pero que no te haya dejado. Es por eso que le puse un no me gusta al video, independientemente de que me había solucionado mi inquietud, porque yo quería saber qué significaba que la persona con la que yo estaba se hubiera ido y se hubiera abrazado con otro. Le puse un dislike por que estaba bastante equivocado el video en muchas otras, como quien dice, en muchos otros aspectos, ¿ok? No encontraba la palabra en femenino. Yo estaba buscando una palabra en femenino y no la encontraba. En fin, mi amigo el nervioso, entonces, no utilizaba una bata. No utilizaba una bata, no utilizaba una sábana. ¿Por qué no utilizaba una sábana? Bueno, ya lo dije. No, es una cuestión de que no tenía muchos juegos de sábanas como indicaba el tutorial. Entonces lo intentó como fiel seguidor de Gandhi, o no sé si seguidor, pero como una persona influenciada por Gandhi, ¿no? Porque, qué sé yo, si Gandhi utilizase hoy redes sociales, sería quizás un gran influencer. Entonces, mi amigo influenciado por Gandhi, no sé cuánto en realidad, porque reitero, se había bajado una foto de Google como para saber exactamente cuál era la fisonomía y cuál era el vestuario de Gandhi. Yo creo que él en realidad lo que quería era seducir a una muchacha que vivía a la vuelta de su casa, ¿no? Yo creo que él tenía, como quien dice, la idea de brindar esa imagen de persona despojada, de persona a la cual no le importa el materialismo, porque había una chica que vivía a la vuelta de su casa que tenía más o menos las mismas convicciones. Y él creía que atándose una sábana podía llegar a seducirla, porque la chica lo vería y dijera, oh, tienes una sábana colgada de la misma forma que Gandhi, ¿no? Entonces ven y ámame ahora mismo, y es más, utilicemos esa sábana, despójate de la sábana para poder ver tu cuerpo desnudo, incluso usemos esa sábana para revolcarnos aquí, como quien dice, sobre mi cama, y que no me ensucies las mías, ¿no? Que no me ensucies mis sábanas, porque haremos un montón de cosas que quizás puedan llegar a ensuciar. En fin, no lo sé. Yo creo eso. Pero bueno, el tema es que mi amigo no utilizó una sábana un solo día, y cuando se dio cuenta de los pros y los contras que tenía al utilizar una sábana, dejó de utilizar una sábana y se compró una bata. Claro, la bata, como quien dice, disimula más la mugre, ¿no? Si uno se pone a pensar, la bata disimula más la mugre que una sábana. Si bien existen sábanas de colores oscuros que pueden llegar a disimular un poco más la mugre, no, qué sé yo, si uno tiene un juego de sábanas negras y las quiere tener un mes puestas en la cama, puede hacerlo quizás de una forma mucho más fácil que si uno tuviera unas sábanas blancas, ¿no? Unas sábanas blancas, si uno las pone en la cama, no duran un mes. Porque claro, de tanto roce, y más aún si uno se acuesta con alguien y tiene sexo arriba de esas sábanas, es muy difícil que las sábanas duren limpias. Pero las sábanas oscuras tienen la particularidad de que los restos de una relación sexual casi ni se notan, ¿no? Entonces es como un poco mejor. Pero la sábana blanca no. Y en la ciudad donde vivimos, con mi amigo el nervioso, incluso con esta señorita que vive a la vuelta de la casa de mi amigo el nervioso y qué sé yo, acá no llegan sábanas con otros colores. No llegan sábanas que no sean
con colores claros o incluso con colores pastel. ¿No? Cómo me gustan los colores pastel, porque yo interpreto que se llaman así porque uno puede llegar a ver pasteles con esos colores, ¿no? Un celeste, un lila, un rosa. Ahora yo digo, también hay un verde agua, incluso. Yo digo, también hay pasteles que no tienen esos colores. Por ejemplo, un pastel de chocolate. Un pastel de chocolate negro. Yo fui un día a una casa que vendía sábanas, justamente, y le digo, ¿tiene sábanas de color pastel? Me dice, sí, tengo sábanas de color pastel. Bueno, le digo, deme una negra. No, me dice, una negra no. ¿Cómo una negra? Sí, le digo, deme una negra. No, me dice, me pediste de color pastel. Sí, le digo, nunca vio un pastel de color negro. ¿Cómo un pastel de color negro? Y sí, un pastel de color negro. Un pastel de chocolate con cobertura de chocolate tiene un color negro, ¿no? Entonces, bueno, por favor, deme una sábana de color negro. Pero vos me pediste de color pastel. Y bueno, justamente, el color pastel. Mire, aquí tengo una foto. Le digo, tomé mi teléfono móvil y le mostré la foto, ¿no? Del pastel, color negro. Y le digo, yo le pedí una sábana color pastel. Este pastel es negro. En consecuencia, la sábana es negra. Me dice, andate de acá antes que te dé una patada y te deje yo arriba de la camioneta esa que hay enfrente. Le digo, señor vendedor de sábanas, ¿por qué es tan agresivo usted? Me dice, vos me pediste color pastel y ahora me estás tomando el pelo. No, le digo, yo le pedí color pastel. Y bueno, hay que ver qué colores pastel tiene usted, ¿no? Porque, qué sé yo. Y ahí caí, ¿no? Que pasteles hay, como quien dice, de todos los colores. Entonces, claro, es difícil para el vendedor de sábanas, pobre vendedor de sábanas que está allí esperando a las personas que vienen a comprarle las sábanas. Es difícil para él tener sábanas de color pastel sin saber cuáles pasteles uno tiene en cuenta para ir a pedir las sábanas, ¿no? ¿Qué pastel tiene en cuenta uno? ¿Un pastel de cumpleaños? ¿Un pastel de bodas? ¿Qué sé yo? Hay muchos pasteles. Un pastel con crema. Un pastel con cobertura de chocolate. Un pastel quizás con una cobertura con inscripciones del hombre araña. En ese caso, sería un pastel rojo y azul, ¿no? Entonces, si uno va a pedir una sábana de color pastel, la sábana debe ser roja y azul y no deja de ser color pastel, ¿no? Todo depende, reitero, de qué pastel estemos hablando. ¿De qué pastel estamos hablando? Permiso, voy a matar a una mosquita que está aquí dando vueltas porque me molesta, incluso molesta el vidrio. No el vidrio, sino el vidio. Bueno, no importa, la dejaré vivir por lo menos por ahora. En fin, no entiendo por qué entonces las sábanas son color pastel. Incluso no entiendo los colores pastel. ¿Por qué se han llamado así? Como si el pastel tuviera un solo color. Si hay algo color madera, por ejemplo, está bien. Porque la madera, la mayoría de las veces es marrón. Podrá tener alguna tonalidad, ¿no? Un poco más oscura, un poco más clara. Pero la madera siempre es marrón. Algo color madera se entiende. Algo color pastel no se entiende. Discúlpeme, señor de la Real Academia Española, pero usted me está haciendo pelear, me está haciendo discutir y está incluso generando la posible patada de parte del vendedor de sábanas para conmigo, ¿no? Para con mis nalgas, porque al fin y al cabo la patada del señor vendedor de sábanas estará dirigida a mis nalgas. En fin, mi amigo entonces andaba con una bata y con unas hojotas. Él tenía que utilizar medias, ¿sí? No hay nada
más antiestético que utilizar hojotas con medias, ¿no? A mí personalmente no me gusta mucho utilizar hojotas con medias, pero a mi amigo sí. ¿Por qué? Y porque, claro, en el invierno, pobre, se moría de frío con su actitud zen, ¿no? Él usaba una bata y debajo nada. Y los pies, claro, cuando llegaba el invierno, los pies son importantes para la regulación de la temperatura corporal. ¿Eso qué significa? Que los pies tienen que estar cubiertos y abrigados. Mi amigo, por ejemplo, cuando él decidió ser, como quien dice, seguidor de Gandhi, renunció por completo a los deportes de nieve, ¿no? Porque claro, ¿cómo vas a ir a hacer un deporte de nieve vestido con una bata y con hojotas o con sandalias? Incluso poniéndote medias es imposible. Menos aún teniendo, como quien dice, una sábana colgada, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un deporte de nieve teniendo una sábana colgada? Vos fíjate lo importante, lo fuerte que puede llegar a ser el amor. Porque él se enamoró de la vecina de la vuelta y renunció a su afición a practicar deportes de nieve. Mi amigo el nervioso practicaba deportes de nieve. Y sin embargo, luego, cuando decidió usar la sábana y despojarse de cualquier ropa, claro, ¿cómo vas a ir a hacer un deporte esquí con una sábana? Te morís de frío. Es imposible hacer esquí con una sábana y con sandalias, ¿no? Es una vestimenta. Uno puede ser Gandhi si vive en el Caribe. Si vive en otros lados, incluso también es imposible ser, como quien dice, seguidor de Gandhi. Si vivís en lugares fríos, ¿no? Si vivís en los Alpes suizos. Claro, Gandhi no tiene seguidores en los Alpes suizos. ¿Por qué? Porque la gente se muere de frío. No, nadie va a andar con una sábana en los Alpes suizos. Incluso, bueno, reitero, mi amigo era, como quien dice, practicante de esquí y de snowboard, y le gustaban mucho los deportes de nieve y tuvo que dejarlos. Los dejó todos por andar con la sábana. Tuvo sus inconvenientes andando con la sábana. Porque claro, la policía lo paraba. Le decía, señor, usted no puede andar con la sábana. ¿Por qué? Le decía a mi amigo, ¿no? ¿Por qué? Si yo estoy tapando mis partes con una sábana. No tengo nada al descubierto. ¿Por qué no puedo andar con la sábana? Y no corresponde. Le dice, no, pero escúcheme, señor agente de la ley, míreme, ¿tengo alguna parte al descubierto? No, entonces déjeme tranquilo. Y tenía razón. Tuvo conflicto con la ley, pero la ley no puede decirte nada por vos andar con una sábana. Tampoco por andar con una bata. Porque cuando mi amigo cambió y empezó a andar con una bata, tampoco. Nadie le podía decir nada porque tenía todas sus partes cubiertas. Entonces no estaba llevando a cabo ningún tipo de contravención. El problema surgió cuando a mi amigo le detectan que tiene más nervios que todos los demás, ¿no? Ahí viene el quid de la cuestión. Ahí viene, como quien dice, el meollo, la parte más importante de la historia. ¿Por qué? Porque a mi amigo le detectaron que era la persona más nerviosa del mundo, ¿no? Y él no daba la imagen de persona nerviosa. Como te decía al principio, él no parecía una persona nerviosa. Ahora, hay una diferencia entre ser y parecer, ¿verdad? O sea, lo que uno parezca no tiene que ver necesariamente con lo que uno sea por dentro. Bueno, en este caso ocurría exactamente eso. Pero el tema aquí era que él había sido citado por el libro Guinness de los Records, no por su estado nervioso, o sea, no por lo nervioso como estado emocional, sino por la cantidad de nervios que tenía dentro de su cuerpo.
¿Se entiende? Ahora vamos otra vez al inicio de este episodio, cuando te contaba la diferencia, ¿no? Entre uno ser nervioso, porque uno tenía esa actitud para el afuera, el estado de uno como ser humano, el estado emocional, por decirlo de alguna forma, y la cantidad de nervios que uno tenía dentro, ¿no? Todas las personas somos nerviosos. ¿Por qué? Porque tenemos nervios dentro. Quizás los nervios se expresan para afuera y tiene, como quien dice, otro significado, ¿no? Esa acepción tiene otro significado. Cuando uno habla de una persona nerviosa, no habla de la cantidad de nervios que tiene, porque todos tenemos nervios dentro. En el caso de mi amigo, sí, ¿no? El libro Guinness de los Récords llama a mi casa, porque mi amigo no tenía teléfono, llama a mi casa y dice, ¿qué tal? Dice, quiero hablar con el nervioso. Y digo, no entiendo a qué se refiere. Dice, vos sos el que anda caminando por la calle con una sábana. No, le digo, no soy yo. Ah, me dice, discúlpame. No, le digo, pero espere, es mi amigo que lo tengo aquí al lado. Ah, bueno, dice, porque te estoy llamando del libro Guinness de los Récords y vamos a darle una distinción a tu amigo como la persona más nerviosa del mundo. Le digo, no entiendo por qué. Le digo, mi amigo no es nervioso, incluso es una persona muy relajada, es muy zen, es una persona que está todo el tiempo muy tranquila. No es para nada nervioso, ¿no lo ves? Que tiene una sábana colgada. ¿Y qué tienes? Me dice el tipo del otro lado del teléfono, ¿no? Y le digo, el tipo que tiene una sábana colgada, esa sábana nos remite a Gandhi. Y Gandhi no era una persona nerviosa, sino que era una persona que se tomaba todo con paz y amor. ¿Y eso qué tiene? Me dice el tipo otra vez, ¿no? Por teléfono. Le digo que no es una persona nerviosa porque, como quien dice, acepta las cosas que ocurren en la vida de la mejor forma. Y tiene, como quien dice, el don de la meditación y el don de la tranquilidad. Me dice, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Le digo, no me estás diciendo que es el hombre más nervioso del mundo y no lo es. No es lo que expresa por fuera. Sí, me dice, pero yo no me refiero a eso, sino que tu amigo, tu conviviente, la persona que está ahí con vos, no tendría por qué estar diciéndote esto a vos. Me dice, pero bueno, ya que me preguntás, se fue a hacer un estudio y la cantidad de nervios que él tiene dentro de su cuerpo es diferente a la cantidad de nervios estándar que tenemos todos los demás seres humanos. Y le digo yo, y me dice, a eso me refiero con que es el hombre más nervioso del mundo, es el hombre que más nervios tiene. Pero le digo, ¿no ves que no tiene nervios? No, es una persona muy tranquila, parece incluso que no sé, hubiese que darle electricidad, ¿no? Yo una vez me había comprado un desfibrilador, ¿no? E incluso a veces lo veía tan tranquilo a mi amigo que agarraba el desfibrilador y ¡pam! Le hacía. Yo esto le contaba al tipo, ¿no? Por teléfono. Le digo, es tan tranquilo, es tan poco nervioso que a veces yo dudaba que estuviera vivo. Entonces agarraba el desfibrilador, le daba así, yo tipo hacía así un poco, y es como que se despertaba y ahí me daba cuenta yo que estaba vivo, pero claro, es tan tranquilo que no. Y me dice, ¿y es tranquilo antes de usar la sábana o después? Le digo, mira, no recuerdo si tiene que ver con la sábana o no. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque mira, es el tipo más nervioso del mundo, pero si usa la sábana y ocurre todo esto que vos me estás contando, dice, no nos da la imagen. Le digo, ¿qué significa eso? Y dice el Fisidurrol. Dice, nosotros pensábamos en poner a tu amigo en la portada del libro Guinness de los Récords del año que viene. ¿No? Pensábamos ponerlo ahí
el hombre más nervioso del mundo. Lo hemos descubierto. Y el tipo aparece con una sábana colgada. No da la imagen de nervioso. Dice, para dar la imagen de nervioso, el tipo tendría que qué sé yo, estar con un tic así, medio extraño, todo el tiempo temblando, fumando mucho, ¿no? Imagen de nervioso. Le digo, pero no me acabas de decir que no tiene que ver con su estado emocional, sino que tiene que ver con la cantidad de nervios que él tiene dentro. Sí, me dice, pero viste cómo es la gente. Nosotros necesitamos vender libros y para eso necesitamos que el libro llame la atención por su portada. Así que muchas gracias, pero si tu amigo anda con la sábana todo el tiempo y vos tenés que darle con el desfibrilador a veces, no. Discúlpame, pero no. Y me corto. Muchas gracias, me dijo, agradezco tu tiempo, pero no. Y me corto. Inmediatamente cuando yo corto el teléfono, ¿no? Mi amigo que estaba allí al lado mío, con la sábana, tirado, ¿no? Porque todavía no se había comprado la bata, me dice, ¿quién era? No, le digo, nadie. Y inmediatamente volvió a su estado de relajación extrema, ¿no? Me habló en ese momento y después volvió a no hablar más, qué sé yo, durante todo el día. Incluso, no sé si alguna vez creo que pudo llegar a haber estado varios días, incluso sin hablar, en una actitud de relajación extrema. Realmente una persona muy zen. Yo nunca entendí cómo puede llegar él a seducir a la vecina de la vuelta si no habla directamente. Incluso a veces ni se mueve. Pero bueno, te digo, cosa de él. La moraleja de esta historia yo creo que tiene que ver con una canción de Ricardo Arjona. ¿No? ¿Qué sé yo? Hay una canción de Ricardo Arjona que dice, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Yo creo que esa es la moraleja de esta historia. ¿Por qué? Porque una vez que yo corté la llamada, yo a mi amigo le dije que no era nadie, ¿no? Yo no sé si mi amigo me creyó porque yo estuve hablando 45 minutos con el señor del libro Guinness de los Récords. Pero yo creo que si yo le hubiera dicho a él que lo habían elegido para el libro Guinness y que luego desistieron de esa elección solamente por su atuendo, solamente por llevar la sábana, yo creo que él se hubiera deprimido mucho. Yo creo que él quizás hubiera dejado la sábana de lado y hubiera vuelto a ser una persona que se viste como se viste la mayoría. Y yo no quería eso, yo quería que él tuviera éxito con su propósito, ¿no? Ya sea ser el hombre más relajado del mundo, que incluso puede ser que en un futuro, ¿no?, la gente del Guinness lo llame por ser el hombre más relajado del mundo. ¿Quién sabe? Pero bueno, si es que esa era su intención, yo quiero que tenga éxito con esa intención, o que tenga éxito con la vecina de la vuelta, o algo. Mira, si yo le decía, ¿no?, esto que había ocurrido, y él se deprimía, dejaba de lado la sábana y se le ocurría, no sé, vestirse como cualquier otra persona. No era mi objetivo. Yo quiero que él sea feliz con su elección. Y por eso, bueno, es que tuve que mentirle. Como dice Ricardo, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Gracias, Ricardo, por haber ilustrado de una forma tan perfecta la moraleja de esta historia. Dulces sueños.